Muy buenas noches. Estamos aquí iniciando este quinto episodio de Amar Abierto y me hacen falta los aplausos porque yo estoy acostumbrada a que el equipo pone mucha energía en estos inicios y bueno, mi mejor aplauso es tu presencia y quiero decirte que hoy vamos a hablar de un tema medular para tu vida, para la mía, y tiene que ver con cómo es que tus creencias limitan tu posibilidad de ser abundante, de vivir con gozo, con libertad, de que tu vida tenga mucha substancia valiosa. Y es que apenas ahora, sobre todo desde la perspectiva de la ciencia, estamos pudiendo comprobar cosas que los antiguos sabían, pero que nosotros hemos tardado mucho en asimilar, aún en nuestra época. Pero no te voy a aturdir con razonamientos científicos, te voy a explicar de manera muy sencilla y muy llana qué son las creencias, cómo es que determinan la experiencia. Y bueno, te adelanto que va a estar con nosotros Darío Tepié. Hoy estamos contentos, es un hombre profundo, inteligente, sensible, con una gran capacidad estética y artística y además un gran investigador sobre estos temas de la vanguardia científica. Y entonces quiero empezar diciéndote algo que tú puedes comprobar, porque lo que vamos a decir aquí en Amar Abierto son conocimientos que puedes llevar a la vida práctica y que puedes probar por ti mismo. Y el día de hoy vamos a empezar con un axioma que es absolutamente cierto, y es que la creencia crea la experiencia. En la convivencia cotidiana con tu familia, con tus primos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, habrás observado que cuando la gente tiene mucha preocupación, eso no le ayuda a que las cosas le vayan bien, en general se cumplen. Estas llamadas profecías negativas se suelen cumplir. ¿Por qué? Porque efectivamente, como opera la conciencia, es a través de un filtro que enfoca tu atención. Ese filtro se llama creencia. Cuando tú crees que las cosas te van a ir bien, te van bien. Y cuando crees que te van a ir mal, te van mal. Pero habíamos dicho, te habíamos ofrecido que hoy vamos a hablar de las creencias que más te limitan. Y me vas a entender perfectamente porque eso tú lo has vivido. Desde niños, tú y yo y cualquiera que nos está escuchando en este momento, o no, o tus amigos que a lo mejor les comentas este programa mañana, cosa que será interesante porque se pueden suscribir a YouTube en Amar Abierto o pueden revisar de nuevo el Facebook en Lidia Pérez y pueden ver esto aunque hoy mismo no lo estén escuchando. Bueno, tú podrás compartirles que desde niños nosotros aprendemos a ver el mundo no a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, en fin, sacerdotes. Y nosotros aprendemos a enfocar la mirada a través de sus propias miradas. Y una de las cosas que nos limita muchísimo es que la mirada de quienes nos acompañaron en la infancia suele ser una mirada que trae cargas de sus propias vidas, de sus propios dolores, cargas de culpa, cargas de miedo, cargas de enjuiciamiento y nos miran con miedo a que no nos vaya bien y entonces nos sacuden a base de juicios descartativos. Mira, esto no lo has hecho bien, deberías ser como tu primo, ¿qué pasa? No vas a llegar a nada, otra vez te has equivocado. Y estas y otras manifestaciones de su propio miedo y su propio juicio hace que nosotros sintamos internamente que no somos suficientes. O no somos suficientemente guapos, o no somos suficientemente inteligentes, o no tenemos los recursos que tienen los ricos, o así sucesivamente. Así que hay una creencia que te limita y es la creencia de que tú no eres poderoso y no eres suficiente. Tú, mujer u hombre, sientes que no vas a llegar, que no lo vas a lograr, que otros lo merecen, pero tú no. Esa es una de las creencias limitantes más poderosas.
Y la vas corroborando porque, como te decía, la creencia crea la experiencia y se forma un círculo vicioso en donde, claro, empiezas a tener un pequeño fracaso laboral o emocional o económico y ya confirmas que ellos tenían razón. La verdad es que no eres suficiente. Esa es una de las creencias limitantes más poderosas y que tienen más influencia en tu falta de sentirte como debes sentirte, que es libre, abundante y pleno o plena. Hay otra creencia, hay una creencia terrible y es que piensas que tú no tienes impacto en tu medio ambiente, piensas que el mundo te amenaza, que el mundo es peligroso, que tú y el mundo no tenéis nada en común, que hay una gran separación entre tú y tu realidad y que no la puedes afectar. Mucho menos crees que tus pensamientos cambian tu medio ambiente. Dirías, no hombre, eso es de locos, eso es de locos. No, no tengo poder de modificar mi realidad. Esta es otra de las creencias más limitantes. Otra de las creencias que te limitan enormemente es el hecho de que tú crees que solo te puede redimir o salvar alguien. Puede ser alguien que tiene mucho dinero o alguien que te va a querer como nunca nadie. En fin, así piensas que lo único que te corresponde es esperar. Hay muchas, y estas son las tres creencias que yo quisiera que recordaras, que son creencias que debes revisar y que vamos a revisar hoy de manera objetiva, a las que debes renunciar. Debes cambiar tus creencias, porque todo eso no es cierto. Si tú analizas simplemente a través de cualquier documental, cualquier libro de historia, te darás cuenta de que las personas casi, vamos a decir, de manera colectiva, viven de manera ensoñada, hipnótica, las creencias de la época. Creencias que evidentemente se prueban con 20, 30, 50 años, se descubre que claro que no eran reales. Pero mientras estas creencias operan en una forma de aceptación hipnótica de la colectividad, bueno, pues eso influye para toda esta gente y para toda esa época con todo el dolor que significa. Y vamos a cambiar eso. Vamos a entender con profundidad que las creencias de que tú no influyes en tu realidad, la creencia de que no eres suficiente o la creencia de que el poder está en otro para cambiar tu realidad son creencias que no te sirven, que te limitan y que crean gran parte de tu infortunio, sea económico, sea afectivo, sea en salud. Hablando de ejemplos cotidianos, me han dicho algunos internautas, doctora, hábleme clarito, hábleme que yo le entienda. Pues órale, aquí estamos, hablando entre amigos, hablando con cercanía, pero de cosas profundas, de cosas importantes, porque tú y yo y todos, no importa dónde hayamos nacido, todos tenemos un enorme poder y una enorme luz. Y lo verdaderamente terrible es que vamos sintiendo a través de las herencias del dolor de nuestros antepasados que no podemos salir. Y ya veis, hay muchísimos refranes y el que nace como maceta no puede salir del corredor y etcétera, etcétera. Hay muchísimas creencias que se divulgan de manera tan constante en canciones, en películas, en programas de televisión, en charlas de café, en reuniones familiares, que acaban estando tatuadas en todas nuestras células. Y bueno, hoy sabemos que todo esto que hace 30 años, 40, 50 eran verdades absolutas. Por ejemplo, que la racionalidad era fundamental, que lo que valía en la vida de un ser humano es la cabeza, la manera de razonar. Hoy sabemos que las bacterias intestinales tienen un impacto enorme en nuestro estado de ánimo y en nuestro procesamiento mental.
¿Qué tal, eh? Hoy sabemos que tanto el intestino como el corazón son tan importantes para todo lo que nosotros somos como antes pensábamos solo era el cerebro. Tan es así que hoy hay un concepto en neurociencia que se llama mente corporeizada. Y de todas estas cosas vamos a hablar a lo largo de muchos programas, porque el intento de amar abierto es recordar las cosas que tú en tu interior ya sabes. Y recordar, por ejemplo, que no hay nada más fantástico que aprender a estar vinculado contigo mismo y con los demás en confianza, con seguridad, y que eso tiene que ver con recuperar tu poder. Es muy interesante para mí, te quiero decir que para mí el conocimiento del alma y la experiencia humana han significado una gran pasión. Y cuando era un poco más joven, pues me apasionaba tratar de comprender lo que había enseñado Platón y discutía con colegas y demás sobre si Platón o Aristóteles y cómo veían el mundo y cómo eso se reflejaba en las diferentes experiencias culturales de quienes abrazaban a unos o a otros. Lo interesante es que ha habido grandes seres que nos han precedido, como ya sabes que en todos los programas tenemos invitados del más allá. Hoy vamos a tener a Darío Tepié, pero también vamos a tener aquí al creador de, ya sabéis, esta gran obra literaria infantil, Narnia. Entonces, las crónicas de Narnia y otros textos de los que ya hablaremos. Bueno, hablando de estos vínculos amistosos con seres que nos han precedido, me intrigaba mucho cómo es que Platón decía, y también luego los discípulos y los neoplatónicos, que aprender es recordar. Bueno, hoy sabemos a través de la física cuántica que todo lo que nosotros vamos a experimentar a partir de nuestras creencias y de nuestras elecciones son cosas que están dentro de nosotros. La diferencia es dónde ponemos nuestra atención, dónde ponemos nuestra intención, pero hoy sabemos, como sabía Platón, que aprender es simplemente recordar. Y aquí lo que tenemos que recordar y lo que queremos propiciar en Amar Abierto es que recuerdes tu poder interior y que recuerdes tu gran capacidad para amar y que recuerdes que cuando tú te enfocas en confiar en ti mismo y en recordar que eres uno con tu naturaleza y con tu mundo, y cuando recuerdas que claro que tus pensamientos y tus sentimientos tienen impacto, entonces tú puedes transformar perfectamente tu realidad. Entonces, es interesantísimo comprender que el efecto placebo como el efecto nocebo tienen un enorme impacto. ¿De qué estamos hablando? ¿Te acuerdas? Bueno, muchas veces en tu vida habrás oído hablar de este efecto de que a lo mejor le dan a un enfermo una pastillita de azúcar, pero le están diciendo, este es un medicamento de última generación y te va a curar porque es fantástico y muy caro. Y el enfermo se toma la pastilla y tiene una mejoría extraordinaria. Eso se llama efecto placebo y se documenta este efecto placebo en muchas investigaciones farmacológicas para demostrar que el medicamento si funciona o no funciona. Y hay otro efecto, el efecto nocebo, que es decirle a alguien que esto que se ha tomado le va a hacer mucho daño, que va a tener reacciones, va a tener problemas gástricos y va a tener insomnio y se va a sentir mal y la persona se siente mal. Efecto nocebo. Yo en mis cursos he hecho experiencias, bueno, las gentes que me conocen saben, hemos hecho muchas investigaciones de campo tratando de ver hasta qué punto un pensamiento negativo generado sobre algo o alguien tiene impacto. Está bien, no vamos a hacer eso de manera, digamos, irresponsable, pero simplemente si ustedes, no hay que hacerlo, salvo con un gran interés científico, pero si ustedes se ponen todos juntos, un grupo de amigos, a poner pensamientos negativos sobre una planta, van a ver que la planta va a tener una respuesta de pérdida de vitalidad, de pérdida de energía. No hay que hacerlo, pero es por comentar algo muy sencillo. Bueno, si un pensamiento en un determinado momento tiene un impacto tan grande sobre un ser vital, imaginaos lo que hace en tu vida, en mi vida, estar todo el día pensando, hay que ver, me veo mal, chin, no lo voy a lograr,
me van a despreciar, ¿para qué voy a ir a esa reunión? Se van a dar cuenta de que no soy suficiente, mejor me quedo en casa, ¿para qué lo voy a intentar? Siempre es lo mismo, estoy aburrido, ya no sé qué hacer. Bueno, y la pandemia, y la política, y en fin, ¿te imaginas lo que eso hace en tu vida? El nivel de desmotivación y de tristeza. Es verdad que la vida humana está llena de desafíos, pero los desafíos tienen que ver con la oportunidad de manifestar mucho más de quién eres. Y para eso tienes que recordar con autoamor, con autoestima, con autorrespeto, con autovalía. Tienes que darte el espacio para crearte experiencias a partir de creencias expansivas, creencias positivas, creencias amorosas, especialmente para ti mismo. Tienes que darte cuenta de que tu autoimagen, que es el reflejo de las creencias que tienes sobre ti mismo, determina claramente tu realidad. Y es muy interesante que veas que tú has aprendido a verte a partir de las miradas de tu abuelo, de tu tío, de tu cuñado, de tu hermana, y que a veces esas miradas no eran miradas sabias, a lo mejor eran miradas de envidia o de celos o de vergüenza o de miedo o de preocupación. A veces no eran tan malintencionadas, pero han sido negativas. Entonces tienes que aprender a discernir que estos juicios de lo que es suficiente y no es suficiente son simplemente modas. Y sabes que ayuda mucho darse cuenta, como te sugería hace un rato, a través de documentales. Tú vas a ver cómo los seres humanos somos a veces ¿cómo te diré? Como muy pasivos, y vamos todos juntos casi a despeñarnos en un gran precipicio solo por no poner en razonamiento propio nuestra propia mirada. Y nuestra mirada tiene mucho que ver con qué es lo que quieres vivir y darte la oportunidad de poner emoción en lo que quieres para ti. ¿Y tú quieres para ti vivir con culpa, con miedo, con insuficiencia? ¿Quieres vivir una vida en donde todo se ve oscuro y negro, donde nadie te quiere, donde nadie te valora, donde todo es difícil o aburrido? Pues claro que no. Y ahora me dirás, hombre, yo no me vivo así. Tienes razón, lo estoy poniendo un poquito en este extremo en el que a veces las dificultades nos sepultan en una sensación de impotencia, de inseguridad, sobre todo de falta de libertad y de falta de juicio propio. Alguien viene y te dice, uy, te ves mal, y tú inmediatamente dices, es verdad, y te miras al espejo y te sientes mal, porque piensas que la mirada del otro es una mirada más sabia que tu propia mirada. Entonces, no hay que hacerlo así. Entonces, te voy a proponer unas creencias diferentes, que además, a la vista de las investigaciones más sólidas en nuestro mundo, en nuestro siglo XXI, son realmente mucho más veraces. Una, entre tú, yo y todo lo que existe no hay separación. Esto ya lo explicó Einstein, ya viste que a Einstein lo invitamos en el programa inaugural porque fue un hombre que tuvo capacidad de mirar cosas que otros no miraban. Y una de las cosas que él explicó es que esto que nosotros pensamos que está vacío, que este espacio en la vida de los átomos y de toda la materia, no está vacío, está lleno. Y esta plenitud de vitalidad y energía en todo lo que existe hace que todos nosotros formamos parte de la misma realidad y no hay separación. Esa es una, o sea, nosotros formamos parte de todo lo que es. No hay separación entre tú y tu realidad. Dos, tú tienes la capacidad de impactar esta realidad simplemente cambiando tus creencias. Tus creencias son como pensamientos solidificados. Y a veces estos pensamientos solidificados se manifiestan en vidas que son siempre muy rutinarias. Dirás a veces, bueno, es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Claro, los mismos pensamientos generan los mismos reflejos. Hablaremos más de esto, pero lo que tú llamas realidad es simplemente un acomodo particular de la materia. En el momento en que la miras de un lugar distinto, esa conformación de la materia se hace distinto.
Por cierto que un día vamos a hablar de un extraordinario pintor japonés que pintó 36 cuadros sobre un monte, el monte Fuji, el monte Fuji japonés. Y es una lección interesantísima cómo este hombre, a través de su arte, logró explicar que las cosas no son las que vemos, las cosas son las que vemos. Son las cosas que vemos según según nuestra mirada. A mí me pasa ahora, dependiendo de dónde pongo los ojos, tú me ves de frente o me ves de lado. ¿Ves? Entonces, este era parte de un jueguito que estábamos haciendo. Entonces, el asunto es que tenemos que si tú quieres que tu vida sea más abundante, más libre, tener más seguridad, tener más pasión para crear un futuro deseado, necesitas cambiar la creencia de que no eres suficiente, porque tú eres suficiente, yo soy suficiente. Tenemos a través de nuestro pensamiento y especialmente nuestra emoción la capacidad de cambiar la realidad, sobre todo si tomamos esta decisión desde un mayor autorrespeto y una mayor autovaloración. Entonces, sí, eres suficiente, es muy importante. Suelta la culpa, suelta la vergüenza, suelta el miedo. Y entiende que tú formas parte de todo lo que es y que además todo lo que tú puedes descubrir, todo lo que piensas que solo otros lo pueden lograr, es algo que está dentro de ti y que cambiando tu mirada sobre ti mismo y tu mundo lo puedes experimentar. En fin, como ves, es un tema muy rico. Seguiremos hablando de él porque constituye la matriz de la experiencia de la vida, entender cómo funcionan las creencias, pero vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir conversando con Darío Tepié. Te decía que estoy contenta porque es un hombre de una gran profundidad de pensamiento, de una gran sensibilidad y, bueno, vamos a invitar a que... De la gente. Hay preguntas de la gente. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice la gente? A ver. Hola, felicitan por el trabajo, por el espacio y Socorro Cervantes te manda a felicitar mucho. Joel Torres dice que hoy está mucho mejor la explicación, que felicidades por el programa. Sánchez María Teresa dice, querida doctora, muchas gracias por este espacio que nos mantiene en contacto con usted y con nosotros mismos. Algunas preguntas que aquí nos dejan son, por ejemplo, Clarisa Portal dice, ¿cómo estar más conscientes de nuestras creencias limitantes? Y también Socorro Cervantes nos pregunta, ¿cómo lograr salirnos de una realidad y explorar las creencias? Bueno, son preguntas muy importantes, muchas gracias. Uno se da cuenta de que está, digamos, esclavo de creencias limitantes cuando la realidad duele, cuando la realidad es insatisfactoria, cuando hay constantemente reflejos de insuficiencia o incapacidad en el área del trabajo o en el área de las relaciones o en el área de la salud, porque es una premisa fundamental que las creencias crean la experiencia. Entonces, ¿cómo darse cuenta de que la creencia está intoxicada? Es una creencia negativa, torcida, inadecuada, cuando tu realidad no está funcionando, cuando tu realidad está manifestándote límites que te hacen sentir mal, te hacen sentir insatisfecho, te hacen sentir enfermo. Entonces ahí hay que revisar la creencia. Detrás de una realidad que tú no quieres hay una creencia que has permitido y no te has dado cuenta siquiera que debes cambiarla.